Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, muchísimo gusto. Mi nombre es Joseph Torres, soy gerente académico de Compartir para México. Bienvenidos a este taller de nuestro Congreso Internacional Virtual. Y bueno, pues hoy tenemos el placer de tener una sesión muy interesante, una sesión que va a estar liderada por Gonzalo Pastor. Ahorita lo voy a presentar, denme un minutito. Pero bueno, antes de eso, pues tenemos la bonita costumbre desde acá de México de mandar saludos a algunos de los que vamos viendo por ahí en pantalla. Entonces, si les parece bien, vamos a saludar, vamos a revisar quién anda por ahí, quién nos está compartiendo su cámara. Veo en pantalla por ahí a Daniel Fernando. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes, bienvenido. Gracias por estarnos acompañando, mucho gusto. Por ahí también veo a María. ¿Cómo estás, María? Bienvenida, gracias. Saludos, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Veo también a Carolina. Carolina nos saluda y nos acompaña desde Colombia. ¿Cómo estás, Carolina? Qué gusto que estés por acá. Muchísimas gracias, bienvenida. Veo también, a ver, déjenme buscar, veo también a Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida, muy buenas tardes. Esperemos que disfrutes mucho la sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Veo también a Gerardo, que Gerardo, por lo que veo, nos dice, está desde Argentina, nos manda saludos. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días, muchísimas gracias. Y también veo por ahí a, déjenme ver, Eric. ¿Cómo estás, Eric? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. De verdad nos da muchísimo gusto que estén por acá. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro taller. Como les decía, acá estamos lo que llamamos el equipo México, ¿no? Por acá está Gonzalo y parte del equipo apoyándonos. Entonces, pues voy a presentarles oficialmente a Gonzalo. Además, yo voy a estar apoyándolos por acá en el chat por cualquier pregunta, si tienen alguna duda, si tienen alguna necesidad, alguna solicitud con respecto a Zoom, a la plataforma, nos pueden escribir en el chat y con muchísimo gusto los vamos apoyando, ¿vale? Y bueno, en esta ocasión, esta sesión o este taller va a ser impartido por Gonzalo Pastor, a quien tengo el placer de conocer desde hace varios años. Además de ser un gran compañero, pues Gonzalo es ingeniero eléctrico y computer science. Ha trabajado en grandes empresas, no solo en México, sino a nivel internacional. Y dentro de su carrera, Gonzalo se ha especializado en el área de innovación y rapid prototyping, ¿no? Además, se ha especializado también en Product Life Cycle y tiene una especialidad, o se vaya, no es una especialidad, perdón, se especializa en implementación de innovación, ¿no? Entonces, acá en Grupo Santillana, pues es parte de su función y nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando hoy. Y bueno, pues con eso damos la bienvenida ahora sí a Gonzalo. Espero que disfruten mucho la sesión y cedemos el micrófono a Gonzalo y por acá estamos acompañándolos, ¿vale? Adelante, Gonzalo, muchísimas gracias. Perfecto, Joseph. Muchas gracias por la presentación. Bueno, démosle inicio a esto. Ahí ya se ve, Joseph, la presentación. Sí, ya se ve. Perfecto, fantástico. Bueno, este taller se llama Tecnologías Ágil, diseñando respuestas rápidas a revoluciones educativas activas por contingencia. Cuando estábamos discutiendo sobre cómo llamar este taller, estaba claro que no queríamos que se llamara COVID-19, sino que fuera un aspecto mucho más grande y es cómo generamos respuestas a las diferentes situaciones e improperios que se nos están presentando. Y bueno, el COVID y la pandemia ha sido una de las muestras donde yo creo que hay lecciones muy importantes para mirar hacia futuro. Entonces, me gusta iniciar primero es, todas estas revoluciones tienen que tener algo en el centro y son los usuarios o las personas. Esta es una frase, estaba en una conferencia sobre transformación digital y sobre cómo sería el nuevo mundo, y alguien muy importante, no recuerdo si fue de Apple, Google, Microsoft, Oracle, no recuerdo quién era, por eso es alguien en el Silicon Valley lo dijo, pero me pareció muy importante y es, los procesos van a estar por mucho tiempo entre nosotros, o sea, los humanos estamos diseñados para vivir en pequeñas villas y esas villas o pueblos y poblados, y esos poblados no son digitales, y yo creo y lo observo, que hoy en día extrañamos la relación que tiene el profesor con los alumnos, la relación que nosotros tenemos con las personas que no nos vemos, no podernos contactar. Entonces, si bien hemos visto que la revolución digital y el crecimiento del uso de las plataformas digitales en educación, el uso de Zoom para videoclases, ha incrementado muchísimo, pues sigue habiendo una constante y es requerimos el maestro, pero el maestro, más allá de que el maestro de su rol es el contacto humano que se mantiene. Entonces, por más conectados que estemos, a mí esta frase siempre me recuerda lo importante cuando estamos haciendo algo de innovación y es la tecnología no va a reemplazar a los maestros o no por dentro de mucho tiempo. Como humanos seguimos deseando este contacto con las personas y es un elemento a considerar en cualquier contingencia que estemos haciendo.
Si fuera fácil simplemente migrar de un espacio de clase a Zoom o a un espacio virtual, pues no habría problemas y no estaríamos teniendo esta conversación. Entonces, simplemente para recordarlo, y me gusta siempre mantener que lo más importante en cualquier revolución que estamos pensando y en cualquier respuesta rápida y ágil, ese engranaje, ese cornerstone es el profesor. Para esos temas, especialmente en educación. Entonces, bueno, la agenda, tenemos que llegar a un acuerdo que es ágil, ¿no? Eso es lo más importante. Tenemos que llegar a un acuerdo que es fuerza, robusto. Vamos a hablar de conceptos básicos de Human Centered Design. Para los que están en Santillana y en otras compañías que han tenido experiencia de decir, Gonzalo no habla más de eso, pero sí, cualquier cosa que estamos hablando tiene que tener el ser humano en el centro, o si no, lo que estamos planteando va a fracasar. Y eso es absolutamente importante. Un cuadro de emoción, costo y percepción de valor, que es donde tendremos que ver para los directores que están acá involucrados, pues ver cómo balancean las cosas, cómo los padres de familia perciben el valor, cómo los estudiantes perciben el valor, cómo los profesores perciben el valor, porque al final todos somos un ecosistema y si no percibimos valor, pues lo percibimos costoso, no nos genera frustración y pues estamos todos muy descontentos con lo que está ocurriendo, ¿no? Y por último, es cómo se ven estos futurólogos de las pandemias y la tecnología, y es qué escuchar para poder definir una respuesta y tratar de anticiparnos a estas situaciones. Entonces, lo primero es, ¿qué es ágil, no? Esto lo discutí mucho con mi esposa y sobre qué era ágil y qué no era ágil, y definitivamente para mí lo más ágil, y el animal según Quora, en varios blogs que estoy investigando, el animal más, el insecto más ágil del planeta es la mosca. Si no me creen, traten de montar una, ¿eh? O sea, se escapan, vuelan, son bastante ágiles, pero no son muy robustas. Y estuve buscando cuál era el insecto, animal más robusto, relación tamaño-fuerza, y pues es el Dung Beetle, el escarabajo. No miren qué come porque realmente es desagradable, pero lo que hemos encontrado es que pues el escarabajo uno no pensaría como un animal ágil. De hecho, si los vemos volando, vemos que se tropiezan contra todo, no son muy rápidos, pero sí que son robustos y su relación fuerza-velocidad es bastante grande, ¿no? Y entramos a lo mismo, soy fanático de Game of Thrones y de Bruce Lee, entonces vemos a Bruce Lee en un lado y por otra parte tenemos a la montaña. Para los que vieron Game of Thrones, pues es considerado el hombre más fuerte del mundo, y pues Bruce Lee nunca se procuró ser una persona musculosa, que sí lo era, pero era una persona ágil y él hablaba sobre tener un estado mental de agilidad para poder responder rápidamente a los cambios. Y la fuerza, pues es fuerza robusto y pues pensar mover en la montaña, que era el apodo que le tenían en Game of Thrones, era serio. Entonces, cuando miramos más en historia, vemos esta experiencia de David y Goliat. David era ágil, no era fuerte, Goliat era fuerte. Y no obstante, la batalla la gana David. No siempre va a ser así, pero eh, me gustó mucho esta cita que es sacada de David y Goliat, es de Malcolm Gladwell, está entre los mejores pensadores de este siglo, tiene varios bestsellers y tiene unos libros, es súper recomendado. Entonces me gustó mucho esta frase porque tenemos que ver que a veces esas fortalezas que vemos también se convierten en debilidades y siempre vamos a estar mirando cómo saltamos entre fuerza y ágil, porque vamos a requerir de los dos. No podemos volvernos 100% ágiles, pero tampoco nos podemos volver 100% robustos, lo cual nos lleva siempre a esta dicotomía, y es entre más fuerza obtengo, menos agilidad obtengo. Y cuando hablo de fuerza en software, hablamos de fuerza o hablamos de robusto, tiene que ir relacionado con la dificultad que un sistema eh, fracasa o eso. Entonces vamos a hablar sobre qué es robusto, ¿no? Entonces, robusto, me fui a la RAE y encontré pues que esta es la definición que encontré, pero en software básicamente tiene que ver es la capacidad de un software a ejecutarse sin problemas o a diferentes variables poderse ejecutar correctamente. Y van a entender ahora por qué conecto esto, ¿no? Entonces, piensen cuántas veces han tratado de utilizar Zoom o cualquier herramienta esta de comunicación sincrónica o videoconferencia, y piensen cuántas veces le fallan, cuántas veces
no, es que no funciona en este dispositivo, es que sí funciona. Todo eso hace que un producto sea robusto o menos robusto. Y ahí es donde está el truco del negocio, ¿no? Y es, ¿mi sistema es robusto o no? Pero recuerden, si es muy robusto, muy probablemente no vamos a poder tener, no vamos a poder tener, ¿cómo se llama esto? Eh, si no es muy robusto, no vamos a poder tener mucha agilidad. Y este es uno de los mejores ejemplos. No se asusten, esto es parte de la presentación. Esta es la famosa pantalla de la muerte de Windows XP, Windows 7, Windows 95. Y nadie recuerda estos sistemas operativos como algo robusto, porque estas pantallas se nos tatuaron en nuestro cerebro y las recordamos, no es que pantallazo azul de la muerte. Esta presentación lo que quiero que se lleven es pues no consideramos esos sistemas robustos. Claro, alguien dirá, no, pues utiliza Mac porque es muy robusto. Pues, ¿qué creen? Mac tiene su propia pantallazo azul, bueno, no es azul, es gris, sumo o verde, o no sé, yo soy daltónico, así que no lo sé, pero Sí, esto ocurre en todos los sistemas operativos. En unos pasa más que otros. Entonces, de nuevo, es la discusión de entre robusto y agilidad. Ahí vamos a estar siempre jugando, porque aquí es donde se van a generar la mayor cantidad de disconfort, de molestia por parte de los usuarios y de las personas. Vamos a cambiar y vamos a dejar de llamarlos usuarios a llamarlos personas, porque estamos hablando de las emociones que les genera cuando salen este tipo de pantallazos o el pantallazo azul cuando alguien está terminando su tesis, pues la sensación que tiene esa persona no la puede resolver. Entonces, para mostrar qué tan complejo es este tema de hablar de sistemas robustos y ágiles, pues quiero compartirles más o menos cómo ha sido el tráfico en los últimos 6 meses, no, perdón, el último año en el mundo, ¿no? Entonces, vemos que Windows pues, ha venido, es el sistema operativo con mayor uso, Android tiene un incremento importante en abril, muy probablemente se debe a que las personas fueron a buscar teléfonos, tabletas para tratar de ayudar a los niños a que ingresaran a clase. Algo pasó porque volvió a caer su penetración en el mercado, pero vemos cómo decimos, bueno, pues parece que tener un sistema que sea robusto, que funcione en todas estas plataformas, en Windows, en Android, en iPads, en Mac o en Linux, que es casi muy poquito, pues parece no ser tan complicado, ¿no? Porque solo estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, bueno, cinco sistemas operativos generales que hay que investigar. Resulta que no es tan cierto por esto. Porque si miramos, por ejemplo, en Android, voy a utilizar Android como ejemplo, es cuando se está desarrollando un sistema de información o cuando se está desarrollando cualquier producto tecnológico, hay que pensar en todas estas versiones. Por eso muchas veces le preguntan, ¿y es qué sistema operativo está utilizando? Pues normalmente todo el mundo, todos los ingenieros decimos, no, solo desarrollamos para las últimas 3 versiones, ¿no? Entonces, según eso, solo estaríamos utilizando Android 10, el 9 y de pronto el 8. Pero si vemos la participación de las versiones más antiguas, que estas ya tienen más de 5 años o 6 años en el mercado, pues vemos que no es un número despreciable. Y si no pensamos en desarrollar la tecnología para esos usuarios y nos obviamos, estamos dejando muchas personas por fuera de ese mundo de Android. Y estos son los usuarios que hay un efecto en el comportamiento de las personas que es un comportamiento viral. Y es, alguien dice, a mí no me funciona, y el de al lado dice, a mí tampoco. Así no lo haya intentado o así le funcione, va a decir que no funciona. Entonces, aquí está el dolor de cabeza, por lo cual muchos padres de familia sienten que hay veces que este tema de trabajo de enseñanza a distancia no funciona correctamente. O en términos de videollamadas, las cosas no funcionan correctamente. Porque hay un nivel de heterogeneidad tan grande que es difícil desarrollar todo esto y mantener un sistema robusto que funcione para todos estos sistemas, ¿no? Entonces, mira, no, pues, pásate a Apple. Apple es absolutamente mucho más estable, organizado, y hasta cierto punto sí. Pero esta es la realidad de Android, donde vemos que hay muchas versiones del sistema operativo, algunas cosas desaparecen, hay otras que aparecen, dentro de poco se va a lanzar el iOS 14, que promete tener buenas mejoras, lo cual comienza a agregar complejidad a este cuadro, por lo cual diseñar respuestas ágiles comienza a ser complejo, porque hay que considerar absolutamente todo esto, ¿no? Y por último, pues
las resoluciones de las pantallas. ¿Qué pantalla están utilizando? Entonces, si la pantalla es muy grande, tengo que hacer mucho pinching and zooming, o sea que tengo que estar así agrandando y reduciendo, lo cual es horrible para leer, por lo cual yo creo que todavía el mobile learning, donde esperamos que la gente aprenda en su teléfono celular, a no ser que cambiemos la forma instruccional y la forma en la que presentamos los contenidos, no va a pasar. De lo contrario, tienes que estar haciendo el zoom in, zoom out, y eso es horrible, es una experiencia desastrosa. Entonces, cuando se estaba pensando en construir sistemas de información, hay que pensar también las resoluciones, porque si alguien tiene una pantalla muy grande, el contenido se ve muy chiquito, y si el contenido se ve muy chiquito no lo utilizan, o si tiene una pantalla muy chica con poca resolución, pues el contenido se va a ver grande, distorsionado. Todo ese tipo de variables hay que considerarlas cuando queremos construir un sistema robusto. Por eso, vuelvo al punto anterior. Eh, Sobre la agilidad y la robustez, eh, nunca vamos a encontrar un punto donde se encuentren perfectamente. Siempre hay que sacrificar un poco de cada una. Es una realidad, y eso es lo más importante, porque al principio, cuando inició la pandemia, muy probablemente muchos estaban haciendo cosas, se sentían frustrados porque no funcionaba correctamente. Bueno, esta es la explicación. Es porque tener un sistema robusto de la nada y que sea ágil es virtualmente imposible. Pareciera una excusa de un ingeniero, pero es verdad. Y piénsenlo no solo en el mundo de la ingeniería, piénsenlo en general en cualquier cosa de sus vidas. Entonces, veamos entre la agilidad y lo robusto. Esta es una pregunta que vamos a hacer, y quiero saber cuánto es lo mínimo que están dispuestos a que un sistema falle, ¿no? Que falle 90 veces de 100 veces, que falle 80 de 100 veces. Díganme ustedes qué consideran que es aceptable. Claro, les digo la verdad, estoy haciéndoles una pequeña pregunta, y es para saber qué tan resilientes están antes de decir: "No, este sistema no funciona". Y eso es lo que quiero que piensen cuando están haciendo esta votación. Vamos a poner. Muy bien. Veo que las preguntas más preferidas son la 2 y la 3, entre un 80 y un 70%. Claro, eso es lo que estamos respondiendo acá en el taller. Pero ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto estamos dispuestos a que 3 de cada 10 veces que tratamos de hacerle clic a un icono funcione o no funcione? Es complicado. O piensen en padres de familia que están estresados porque tienen que dejar a su hijo estudiando y tienen que irse a trabajar a una videollamada. Este tipo de cosas son las que nos tenemos que hacer, preguntarnos. Eh, y ahí es muy importante que nos preguntemos es cuál es el valor que nos está dando el sistema detrás de lo que queremos construir, para saber pues, qué tantas veces queremos decirle al usuario que vuelva a intentar. Porque decir al usuario, vuelve a intenta de nuevo, es horrible, ¿no? Y por eso los ingenieros los ingenieros de sistemas tienen tan mala fama, me voy a incluir, que es el ejemplo, la solución más sencilla es reinicio su computadora, borro las cookies. Es un poco jugando a esto. Es que la persona vuelve a intentarlo, y al intentarlo ya vuelve a funcionar, porque es un tema de probabilidad. Para un poco sustentar esto, este es un estudio que salió hace poco, salió apenas el día de ayer. Se hizo sobre escuelas internacionales. No se preocupen, les voy a compartir el link para que lo puedan descargar. Eh, pero básicamente, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia y la tecnología en escuelas internacionales? Y si nos damos cuenta cuál fue la parte más retadora de esto, fue pues, la habilidad de aquí hablan de los profesores, pues yo creo que también de los alumnos, de adaptarse a este modelo de aprendizaje a distancia. Yo creo que ese fue uno de los elementos más importantes. Temas de ancho de banda aparece como uno de los segundos más importantes. Todos tienen 5 alumnos, 5 personas tratando de acceder a Internet, a videoconferencia. ¿Funciona o no funciona? Claro, esto cubre un rango de escuelas a nivel mundial, en zonas donde el Internet puede estar restringido, como funciona en China o en Medio Oriente, incluso Turquía, o donde definitivamente pues, hay un mal Internet en nuestros países en Latinoamérica. Así que lo vean, ¿no? La falta de las habilidades de los profesores para poder utilizar la tecnología. A mí me hubiera gustado que hubieran entrado un poco más en esta, ¿no?
en la falta de las habilidades de los profesores. ¿Por qué? Porque no necesariamente es que el profesor no lo sepa, es que moderar alumnos en clase en una clase virtual es difícil. Si moderarlos en una clase presencial era difícil y establecer una autoridad para que ellos siguieran instrucciones es complejo, pues imagínense virtualmente es mucho más complejo y ahorita lo exploraremos mucho más, ¿no? Pero si se dan cuenta, en sexto lugar está tecnología no confiable, que es un poco lo que hemos venido hablando acá. Si la tecnología falla, 7 veces de 10 decimos que la tecnología es confiable, no es confiable. Piensen en las conversaciones que han tenido con sus proveedores de tecnología. ¿Cuántas veces te han dicho, no, es que no confío en esta tecnología porque falla? Pues es acá, es lo mismo. Si se dan cuenta, aparentemente no fue lo más retador. Claro, sigue siendo entre lo más importante y tiene un porcentaje muy importante, pero no es lo primero que llamó a la cabeza a las personas, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a ver esto de que se requieren estas habilidades, pues comenzamos a ver un tema muy importante que es el que a mí me apasiona, y es cómo hacemos las cosas para que sean para personas, que no tengan que hacer un proceso muy importante o estudiar muchos años para poder utilizar una tecnología que además es cambiante. Y el principio está aquí, ¿no? Principio de Human Centered Design. Donde ustedes lo pueden observar más fácilmente en esto es Facebook. Nadie les enseñó a utilizar Facebook, lo comenzaron a utilizar rápidamente. Tiene que ver con el principio de discoverability. Todavía sigo buscando una muy buena definición de discoverability, pero todavía no lo he logrado encontrar, así que quien la encuentre, por favor escríbame por WhatsApp y tratamos de encontrar una muy buena definición para ello. Este concepto fue inventado por un señor que se llama Don Norman. Si quieren buscarlo, búsquenlo. Él lo escribió a partir de las puertas. Ahorita hablaremos más sobre eso. Pero, y feedback, y es como sé que algo ha ocurrido. ¿Cuántas veces nos ocurrió que estábamos tratando de hacer algo y como el sistema no nos dio feedback, creemos que la tarea que estábamos tratando de completar no se completó exitosamente, ¿no? Entonces, el ejemplo más sencillo para discoverability, yo pienso en SendMeUp, ¿no? Me subo, tiene un botón rojo que dice inicia y apague, ¿no? No tiene pierde. ¿Quiere prender el auto? Presiona este botón, ¿no? Feedback, no soy usuario de Mac, pero de verdad que me encantaba. Siento lástima que Apple haya decidido descontinuar este tipo de cargador de los apps, de los Apple, de los Mac, pero me parecía fantástico porque lo conectabas, se prendía y te decía, estoy cargando. Y puede parecer algo sencillo, pero ¿cuántas veces me pasó que yo puse a cargar mi teléfono, no me dio feedback o no me di cuenta de algún tipo de feedback y me levanto en la mañana a trabajar con mi celular y me doy cuenta que no ha cargado o con mi portátil? Entonces, el feedback es muy importante a la hora de decir a los usuarios, no se preocupe, la tarea que usted quiere lograr o se completó exitosamente o está en proceso. Un ejemplo de esto, traten de regresarse a 1993, 96, cuando comenzó a aparecer la banca electrónica, donde cuando comenzabas a hacer una transacción, el sistema se quedaba pensando, no sé, 15 segundos, y las personas decían, pero nada pasa, le daban varias veces clic en el mouse y la transacción se había replicado muchas veces, lo cual se tradujo en que pues, la confianza en la banca electrónica se redujera. ¿Por qué? Pues porque, oye, quería comprar un libro y compré 5 libros porque le hice varias veces clic. ¿Qué clase de sistema es esto? Entonces, el feedback es absolutamente importante para que el usuario sienta que las cosas están pasando. Uno de los ejemplos de Human Centered Design tiene que ver con las puertas. Y yo sé, los que ya me conocen me han escuchado este ejemplo muchas veces y lo seguiré repitiendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tratamos de abrir una puerta y la empujamos, pero era de jalar, o era de jalar y era de empujar? Y es porque el sistema o en la puerta nos está dando señales contradictorias. Porque si fuera pull, debería aparecer una manilla donde yo pueda jalar, y si fuera push, pues simplemente tengo que empujar y debería ser una plaquita aquí. Parece algo sencillo, pero hay toda una ciencia alrededor de esto que les estoy mencionando, y así es como muchas de las empresas de software han estado desarrollando sus sistemas. Por eso es que sentimos que algunos sistemas son más fáciles de utilizar y otros. Ahora, este es un cómic de Far Side, y a mí me llama mucho la atención porque
para poder hablar de Human Centered Design siempre tienes que estar observando. A pesar que tienes un letrero que dice, la manilla está ahí, este es un niño que está tratando de entrar a una escuela para superdotados, son niños con capacidades cognitivas altas y no puede abrir la puerta y está frustrado. Muchas veces los usuarios no se comportan como pensamos y comienzan a haber más problemas de los que nosotros ideamos en nuestros procesos. Piensen en muchos de los procesos que han pensado ustedes en sus colegios o con sus alumnos y que algo que ustedes pensaron que es muy sencillo, al usuario final se le complica. De eso se trata Human Centered Design. Siempre estar observando a ver cómo tenemos que comunicarle mejor, darle mejor feedback y mejor el discoverability para nuestros usuarios y las personas, para que se reduzca la frustración, ¿no? Entonces, pues les pregunto, ¿qué fue más exitoso en ese sentido? Que haya generado menos, eh, menos frustración en sus alumnos, en los padres de familia, en los profesores. Videoclases, básicamente Zoom, Teams, Meet, Cisco, lo que sea, clases sincrónicas, los alumnos conectados al mismo tiempo del profesor, por sesiones de 45, 2 horas o 4 horas, los que fueron valientes. Hicieron simulated live classes, que este es un modelo más orientado a corporate training, pero se utilizó, lo vi en algunas escuelas donde pregraban el video, el alumno lo tiene que ver a una hora en específica, no puede ser a la hora que le parezca, tiene que hacerlo a una hora en específica, y después en una plataforma pone sus dudas o sus preguntas o manda la información al maestro y el maestro le da feedback y más o menos pasa a una hora a horas diferentes. Videoclases, a diferencia de los simulated live classes, las videoclases son, míralas cuando puedas, míralas cuando tienes tiempo, pero tienes que haberla completado al menos en esta semana. El simulated live classes tiene que ser un tema más instruccional de, quiero que lo hagas a las 2 de la tarde y quiero que ahora todo el mundo lo esté haciendo y quiero, o sea, tiene un poco más de nivel, es más estricto en ese sentido con la organización del tiempo de los estudiantes. Curaduría de videos, comenzaron a buscar videos en YouTube y bueno, matemáticas, ya hay muchos videos de cómo hacer las matemáticas y hicieron una colección y le mandaron un playlist a los estudiantes para que vieran esos videos. Cuéntenme cómo les fue, qué fue la más exitosa. No la que utilizaron, la que sienten que haya sido más exitosa. Ok, aquí ya están llegando las respuestas. Veo que obviamente las videoclases eh, veo que las videoclases, las pregrabadas, no funcionaron tan bien y la curaduría de clases tampoco les funcionó muy bien. Y esto tiene que ver un poquito por la percepción de valor. El padre de familia quiere sentir que está pagando por un profesor y no que le hayan hecho una curaduría de videos, por eso no entiendo que no haya sido. Las videoclases, habrá que ver por qué no fueron tan exitosas, pero simplemente quería pues, mantener la conversación con ustedes. Muchas gracias. Entonces, uno de los retos cuando se comienzan a implementar estos problemas, tiene que ver con este meme que encontré en la guía del docente. En la guía del docente lo que vemos es que pues, los alumnos en clase se burlaban del profesor porque no sabía utilizar el proyector, pasado creo que en todas clases, y comienza la pandemia y ya dicen no sé utilizar el Google Classroom, no sé subir mis tareas, y se volvieron pues como este perrito, ahora todo como, no lo sé, anteriormente se burlaban mucho y ahora ya no tanto. Entonces, eso fue lo que comencé a revisar, que vieron los profesores como más valiosos. Y aquí lo importante es cómo los profesores vieron más valiosos las comunicaciones, la parte de comunicación sincrónica. Entonces vemos que la comunicación asincrónica, o sea, chats, los live, los chats, correos electrónicos, eh, videoclases, todo esto para los maestros fue lo más valioso. Obviamente esto es en las escuelas internacionales, ¿no? Fue el estudio que encontré a la mano, ¿no? Eh, la segunda siguen siendo plataformas de aprendizaje de comunicación asincrónica. El email sigue siendo bastante importante. Existen online learning spaces, o sea, foros sigue siendo muy importante. Los worksheets, las aplicaciones estas en línea que han encontrado. O sea, vemos que lo más importante para los maestros, lo que vieron ellos como más valioso fueron las comunicaciones asincrónicas.
Ahora veamos, en este QR code pueden descargar el estudio completo. Eh, Ahora veamos qué fue lo más importante para los estudiantes, qué fueron los estudiantes que vieron como más valioso, ¿no? Y fueron las lecciones en línea, muy diferente a lo que vieron los maestros. Entonces vemos cómo cada uno de estos actores, que están completamente interrelacionados, cada uno percibe el valor de una forma diferente. Entonces, pues esto es para meditarlo, porque los profesores vieron que la comunicación sincrónica fue asincrónica, o sea, maestro y estudiante no están en el mismo tiempo conversando, mientras que para los alumnos sí que fueron bastante importantes, ¿no? Las videoclases fueron muy importantes y los padres de familia fueron muy importantes. Aquí no se hizo un estudio sobre qué percibían los padres de familia como valioso. Aquí me pongo yo mi gorro de padre de familia y pues mi hija tiene 3 años, se llama Elena, y mi hija tiene 3 años, así que pues honestamente en su proceso de educación lo que me importa es que ella socialice y un poco tener tiempo libre para poder trabajar y poder hacer las cosas que tengo que hacer. Entonces, cada quien percibe el valor diferente. Y uno de los retos más grandes tiene que ver con esto, es cuál fue los retos más grandes con estas herramientas que han puesto, ¿no? Que el maestro se sienta cómodo, ¿no? Aquí les voy a mostrar un video de TikTok donde estos alumnos les pareció entretenidísimo hacerle bullying a los profesores. Voy a buscarles un par de videos que me llamaron la atención. Todos pusieron fotos de maniquís o cambiaron su estatus, cortaron el video y pusieron sus nombres por reconnecting, ¿no? Lo cual pues dejaba al profesor obviamente bastante perdido en qué podía estar ocurriendo, ¿no? Claro, aquí ya podemos identificar cuál era el alumno que estaba orquestando toda estas bromas al maestro. Entonces todo esto hace que el maestro no se sintiera cómodo y que no estuviera en control. Hicieron este del DVD y estuvieron haciendo de todas bromas. La verdad es que hay bastante para que se puedan eh, pues divertir, ¿no? Entonces, esto lo consideran que fue uno de los retos más importantes para los maestros de poderlo administrar, ¿no? Que el alumno se pudiera unir exitosamente a las llamadas, para los que usaron videollamadas. Piénsenlo en nuestras conferencias matutinas donde no te escucho, no me funciona el audio, no me pueden escuchar. Pareciera que esto fuera muy sencillo, que es escoger el dispositivo por el cual queremos que entre el sonido, salga el sonido, fuera complicado. Hombre, la calidad de Internet, ¿no? En mi caso, pues yo crecí con dial-up, así que sé que era Internet lento y estar discutiendo con mi mamá porque levantaba el teléfono cuando estaba conectado a Internet. O eh, padres de familia compitiendo por el ancho de banda, ¿no? ¿Por qué es relevante esto? Porque piensen en una familia de 4. El papá está conectado a Internet, la mamá está conectada a Internet, muy probablemente con su portátil, muy probablemente tienen un teléfono, un dispositivo, un smartphone que también está conectado a la red inalámbrica y ahora viene el niño. Entonces comienza a ver que si hoy tratan de pensar cuántos dispositivos tienen conectados a la red inalámbrica de sus casas, pues así es como se ve mi casa y esta es página 1 de 2. Entonces, pues cuéntame, ¿cuál fue el reto más grande? ¿Cómo sintieron? ¿Cuáles fueron los retos más importantes? Mientras ustedes están votando, pues yo les cuento algo sobre esto, ¿no? Este es mi router en la casa mientras votan. Eh, y pues claro, compré un router de 8 antenas, mi esposo lo llama Aragog, porque es probablemente los más potentes y apaciguo a mis vecinos que también tienen redes inalámbricas pensando en este problema de cuántos dispositivos tengo conectados. Entonces, muchas veces no necesariamente es que los usuarios no tengan buen internet en general ancho de banda, sino es que la red inalámbrica que están utilizando está absolutamente cargada. Entonces, todo esto hay que comenzarlo a considerar cuando estamos pensando en una respuesta ágil para los colegios. Cuéntenme a ver cómo les fue. Aquí estoy viendo la calidad del Internet de alumnos y maestros fue uno de los temas más importantes y que el maestro se sintiera cómodo usando la herramienta. Y es crítico. Miren que estamos hablando de temas importantes de cómo se resuelven. Sentirnos cómodos con la herramienta que estamos utilizando
y poder dictar la clase, ¿no? Entonces, seguimos explorando sobre este tema de agilidad, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Un proceso que requiera 8 clics? Regresando a la pregunta que lo habíamos hecho anteriormente, ¿qué preferimos? ¿Que haga 8 clics y que funcione el 100% de las veces? ¿Que requiera 5 clics pero requiera el 80% de las veces? ¿O un clic y funciona a mitad y mitad? ¿Qué prefieren? Cuéntenme aquí, esto también aquí estoy mandándoles en este momento la votación. Ok, listo, ya estamos los resultados y vemos que la mayoría de las personas han seleccionado entre la 5 y la 3. Lo que quiere decir es que estamos dispuestos a que el sistema falle con tal que funcione. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Estamos balanceando la fuerza y la agilidad. Y volvemos otra vez a la misma discusión. Ya sabemos que vamos a ser relativamente resilientes cuando el sistema no va a funcionar correctamente. Y por eso es importante esta diapositiva. ¿Cuál fue el reto? Ya lo habíamos visto anteriormente. Para los maestros fue que se sintieran cómodos utilizando las herramientas. El maestro se siente cómodo sabiendo que hace clic y funciona la primera vez. Entonces, lo cual nos pone problemas de agilidad. ¿Cómo vamos a ser más rápidos? Entonces, hablemos de Human Centered Design, ya que lo he hablado varias veces. El Human Centered Design tiene que ver con esto, ¿no? Observación, generación de ideas, prototiparlo, testearlo y seguir observando a ver cómo ocurre, ¿no? Y muy probablemente las primeras soluciones que comenzaron a presentarse en esta pandemia, cuando comenzaron con videoclases, vieron que no funcionaban y comenzaron a hacer organizaciones muy probablemente se ven como estos robots. Comienzan no muy útiles, con muchas cosas, con ojos grandes, antenas, más brazos de los que requería, y de pronto una rueda para que funcione más rápido. De repente ya nos damos cuenta que la simplicidad es mejor, pero no funciona del todo bien. Y así vamos evolucionando hasta que hemos logrado madurar la solución completa y algo que funciona. Y lo que tenemos que estar ahí muy pendientes es de estar recolectando ese feedback, preparados para construir esas nuevas soluciones. Y eso es un poco el mensaje que yo veo de compartir. Y es probablemente no tenemos todas las respuestas ya, no las sabemos todas, pero sí que aprendemos rápidamente y estaremos tratando de evolucionar lo más rápido posible con el feedback de ustedes de proceso de co-creación para que tengamos la mejor solución posible. Pero va a requerir que tengamos este feedback, y vamos a ver que algunas cosas no funcionan tan bien como deseamos, pero es parte del proceso y yo creo que hay que sentirse cómodo cuando queramos dar respuestas ágiles a cualquier situación que se presente. Nadie lo va a resolver bien a la primera vez. Ahí lo importante es qué tan rápido llega el feedback y qué tan rápido cambiamos. Volvemos a lo mismo. Observación, generación de ideas, prototiparlo y testearlo. Y para eso, el ejemplo de esto es un poco lo que hemos estado viendo en Estel, para los que lo utilizan. Hemos estado incorporando una forma de poder llamar Teams y ahora en las próximas semanas se liberará para Zoom y para Google Meet. Podrán convocar las conferencias directamente desde el calendario de Stella, que es el backbone del ecosistema de compartir, donde están todos los contenidos, un poco para facilitarle la vida al maestro, pero también al estudiante y el padre de familia, que no tengan que estar buscando en diferentes plataformas que van a hacer. ¿Por qué tomó tiempo hacerlo? Pues porque había que probar cuál era la mejor forma de hacerlo. Hicimos un partnership con Microsoft, después con Google, después con Zoom, para ir logrando y ir construyendo estas soluciones que, bueno, ya las verán para el próximo ciclo escolar, ya estarán funcionando, ¿no? Y esto tiene que ver un poco quiero hablarles un poco de por qué es tan difícil estar precavidos, pues, y preparados. Lo acaban de liberar. Gartner es una de las consultoras más importantes de tecnología y parece interesante para acá y explicar esto un poco. Expectativa está en el eje Y el tiempo está en el eje X. Y aquí lo que vemos es que piensen en 5G y piensen en todas las nuevas tecnologías que son emergentes. Normalmente comienzan con un nivel grande de expectativa y de emoción, y gente poniéndoles dinero y haciendo promesas que rara vez se cumplen, ¿no? Y esto es un poco lo que tiene que ver
con esto. Tenemos la innovación, todo el mundo llama por la innovación, llega a un punto donde la expectativa no crece más y comienza a crecer la expectativa. Y donde después de que pasa por el valle de la desilusión, pues vamos a tener una expectativa mucho más realista de qué esperar. Entonces, para hacer un análisis real, les voy a mostrar el del 2019, porque hay cosas que han madurado rapidísimamente con este tema de la pandemia. Entonces, si se dan cuenta, los chatbots estaban acá en su punto máximo de evolución en el año 2019 y la gente ya estaba diciendo, no, los chatbots van a revolucionar, pero ya comenzaba a caer la expectativa de lo que realmente podían hacer. Lo que son mobile apps para customer services, o sea, de poderle ayudar a las personas a través de una app, videoconferencias de soporte a usuarios finales, pues ya estaba comenzando a decaer, la gente no tenía mucha expectativa, pero les aseguro que después de la pandemia, lo que son los chatbots, lo que son las videoconferencias para proveer servicio al cliente y los recorded video call comienzan a volverse mucho más importantes. Entonces, pasaron rápidamente por ese valle de la desilusión y ahora se encuentran en este punto donde ya comenzamos a entender cómo los utilizan, cómo tenemos una expectativa realista de lo que puede hacer esta tecnología, cómo las personas van a interactuar. Y hablo mucho de la expectativa porque ese es probablemente es el mayor problema de cualquier relación. Y es, tenemos una expectativa y la realidad es otra. Y hay veces nuestras expectativas entre personas y lo que esperamos unos de otros no es la misma. Pero ya como la pandemia nos obligó a madurar, probablemente si hoy se hiciera este cuadro, que esto es del 2019, probablemente veríamos que más de uno de ustedes ha tenido una conversión con un chatbot o ha tenido soporte técnico a través de una videoconferencia. Yo la he tenido, incluso consultas médicas, porque me dicen, no vengas al hospital, quédate en casa y no vamos a mandar tampoco un médico a tu casa, más bien te mandamos, conéctate a Skype y estas son las cosas que tienes que hacer para poder medir tus signos vitales y tú nos los vas diciendo. Ese tipo de cosas ya hoy en día se. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a educación? Y para hablar sobre el costo y percepción. En el 2012 yo comencé a trabajar en educación, venía de otra industria completamente diferente. Y para la empresa que trabajaba en su momento tenía algo súper novedoso y era un LMS con servicios de videollamada, ¿no? Se vendía y todos los clientes preguntaban, yo estaba en tecnología y todo el mundo decía, llamada y todo el mundo me preguntaba sobre el sistema de videollamada, cuántos alumnos podían tener, etc. En el 2013, pues vimos lo mismo, la gente ya seguía preguntando, ya la expectativa estaba a su punto máximo y ya creímos que eso iba a pasar. Pues pasó algo interesantísimo. En el 2014 a nadie le importaba un LMS educacional con sistema de videoconferencia. Nadie quería eso, no era relevante, no era importante, pues porque nadie le dio la utilidad. Hasta claro, marzo del 2020, cuando comenzamos a hablar y todo el mundo comenzó a decir, ¿pero por qué no tiene integrado un LMS? Pues resulta que hace 8 años sí estaban integrados, pero nadie los utilizó, entonces se descontinuaron. ¿Y por qué? Porque nadie le veía valor en este espacio. En el 2014 la gente no le veía valor a tener un sistema de videoconferencia. Y era costoso. Y decían, bueno, pues te estoy pagando por un sistema de videoconferencia, pero no lo estoy utilizando, no le veo el valor. Entonces, lo cual me lleva, ¿cómo se ven los profetas de, de estas pandemias? Son ese señor loco que se para en la calle diciendo el mundo se va a acabar, son los preppers, que son estas personas que están comprando diciendo que el mundo se va a acabar y están almacenando comida, bueno, comprando armas, o billonarios exóticos, o periodistas. ¿Quiénes creen que esto fue el verdadero profeta de estas pandemias? Pues bueno, les comparto la respuesta. Sí, el señor de la calle que dice que el mundo se va a acabar. Cuando yo trabajaba para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de las TICs en Colombia, había un señor que se llamaba Taxi Libre. Y era un viejito que, no sé, tenía serios problemas y nos ayuda a conseguir taxis. Para los que están en Colombia saben que conseguir un taxi es un problema muy serio. Pero también él aprovechaba y se daba
¿cómo se llama esto? Se dictaban unos discursos sobre qué iba a pasar con la humanidad, etcétera. Pues bueno, él alguna vez mencionó sobre las pandemias. Esta es Laurie Garner, que fue la primera periodista en hablar sobre las pandemias y lo que podía ocurrir. Los preppers, que los pueden ver en Discovery Investigations o en History Channel, los van a ver. Y Bill Gates, esta foto es tomada en Toronto, en el TED Talk de Toronto, donde él comenzó a hablar sobre este tema de las pandemias en el 2015. Por eso está todo el tema ¿cómo se llama esto? Pues de las teorías de la conspiración que Bill Gates está detrás de esto, pero no, resulta que esto es parte normal de las cosas. Entonces, es difícil saber cómo se ve este mundo y por eso tenemos que estar escuchando cuáles son los profetas del- de la tecnología y cómo nos vamos a ajustar, ¿no? Tenemos Isaac Asimov, que describió la tecnología, Julio Verne, Nikola Tesla, y tenemos acá un conjunto de personas que he estado buscando en Internet y que han estado hablando sobre educación, sobre tecnología. Ahora, hay personas que uno ve acá que son muy pensadores. Tenemos el fundador de Alibaba, Bill Gates, tenemos varias personas que han estado haciendo cosas muy importantes. Claro, Elon Musk. El problema de escuchar muchas veces estos profetas es que a veces se ven así también, ¿no? Que vemos a Elon Musk fumando cannabis en un podcast. Entonces, estos son los temas que es importante que los estamos viendo. Entonces, volvemos al tema de qué balanceamos, cómo evitamos que la expectativa nos haga presos. Porque si invertimos cualquier proyecto que se hagamos acá en esta parte antes que pase por el valle de la desilusión, muy probablemente vamos a tener una tecnología muy vistosa, va a ser un diferenciador, pero poco útil. Esa es la realidad. Entonces, si es poco útil, la gente se entusiasma, pero cuando ve que no tiene valor y que no es realmente utilizable, pues pierde valor. Entonces, por eso siempre vamos a estar lidiando en observación, estar mirando cómo respondemos, y las respuestas pueden verse un poco pegadas con muchas cosas, con muchos clics. Ya vemos que podemos tener muchos clics a la hora de hacer muchos tabs, a la hora de hacer alguna solución. Lo importante es que lo vayamos haciendo y que se preste el servicio, que realmente que se resuelva el problema que queremos que se resuelva. Y eso es compartir. Compartir lo que busca es ser ese balance entre la agilidad, presupuesto, tiempo y la robustez, presupuesto, tiempo. Eso es el objetivo de compartir y por eso estamos buscando y es muy importante trabajar con ustedes de la mano para ir encontrando estas soluciones. Entonces, en conclusiones, que una solución no esté absolutamente integrada no nos impide utilizarlos. Hoy en día utilizamos diferentes sistemas, así no estén integradas, así no tengan el famoso single sign-on, que significa que con una credencial podemos entrar a todos los sistemas. Hoy en día estamos utilizando muchas cosas, así no estén naturalmente integradas. Lo importante es el valor del servicio que estamos entregando, ¿no? Probar rápidamente y no sentirnos frustrados si no funciona. Es ver cuál es la respuesta que tienen nuestros usuarios, las personas, cuál es la emoción que les está generando y dependiendo de eso, pues vamos cambiando y vamos haciendo, ¿no? En tenerlo clarísimo, no todos percibimos el valor de la misma manera. Hay unos que lo perciben, como lo vimos, hay una diferencia muy grande entre lo que el alumno percibe, que es la comunicación sincrónica, y el profesor valora más la comunicación asincrónica. Y eso lo tenemos que considerar cuando estemos haciendo un proyecto, ¿no? Y no perder de vista que cada vez que queramos incorporar algo nuevo vamos a tener que comunicar a los usuarios. Porque el discoverability es muy importante, pero si no lo logramos va a ser complejo, ¿no? Entonces vamos a tener siempre que hacer un proceso de comunicación y de gestión del cambio, por sencillo que sea, hay que tener esa tarea, ¿no? Y bueno, ese es el fin de la conferencia. Gracias por haberme acompañado. Ahí les dejo mi perfil de Facebook, mi perfil de LinkedIn. Contáctenme si quieren y si seguimos conversando sobre esto ya mucho más tiempo. Me apasiona el tema y pues en el tiempo que teníamos no podemos entrar a mucha profundidad. Y bueno, hemos tratado de hacer este experimento de forma virtual y espero que les hayan parecido entretenido y enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Pues bueno, por ahí no tenemos ninguna pregunta que nos estén compartiendo. Entonces, pues no nos queda más que agradecerles que estén por acá, que nos estén acompañando.
No sé si a ti te hayan hecho alguna pregunta, Gonzalo, pero la verdad es que los veo por acá bastante tranquilos. Eso es bueno, me queda claro entonces que todo quedó súper claro. Entonces, pues bueno, con eso estaríamos cerrando. De nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que hayan disfrutado mucho la sesión. Y bueno, pues esperamos poder verlos muy pronto. Síganse cuidando, sigan quedándose en casa, es importante. Y pues bueno, por acá estamos para apoyarlos y estamos al pendiente por si hay alguna pregunta, ¿vale? Les mandamos un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan muy bonita tarde. Hasta pronto. Hasta luego.